Hoy vamos a ver ley de la gravitación universal. No, mi rey. ¿Aló? ¿Quién me habló? Nadie. ¿Ya? Ok. Bien, en primer lugar, pues ustedes debían haber encontrado las diferencias entre masa y peso. Incluso existían algunas, diríamos que, relaciones o similitudes. Bien, partiendo por la definición, podemos decir que la masa no es más que la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Sin embargo, el peso es la interacción de esa masa con un campo gravitatorio. Partiendo de la propia definición, ya vemos que hay una diferencia entre masa y peso. En cuanto a la naturaleza de cada una de estas variables, es decir, si yo le pregunto a cualquiera de ustedes cuánta masa tiene, con que ustedes me digan que tienen 20 kilogramos, es suficiente. No necesitan de más información para que quede bien definida. Sin embargo, el peso es un vector. ¿Qué significa? Que es un vector que necesita más que esa información, necesita una orientación. Bueno, resulta que el peso es una fuerza que va generalmente, en el caso de la Tierra, hacia el centro de la Tierra. ¿Bien? Es una fuerza que va hacia el centro de la Tierra. Si estuviéramos en la Tierra, claramente, si estamos en la Luna, entonces esa fuerza apunta hacia el centro de la Luna. Por lo cual, no solamente en cuanto a definición de la variable como sí, sino a la propia naturaleza de la masa y el peso son totalmente diferentes. En cuanto a la masa no depende de la posición. El peso sí. ¿Por qué? Porque existen distintas partes, incluso en la misma Tierra, donde la gravedad es diferente. Y el peso es la interacción de la masa con el campo gravitatorio, es decir, con la gravedad. Es decir, que si el objetivo de algunas personas es bajar de peso, tendrá dos opciones. Uno, o baja la masa, o dos, se muda a la Luna, porque en la Luna tenemos un campo gravitatorio diferente. Entonces, si el objetivo es bajar de masa, entonces ahí habría que evaluar cuáles son las alternativas que tiene, si hacer dieta, ejercicio, etc. Ahora bien, les voy a poner un pequeño video, que es el extracto de un video mucho mayor, que se llama El Universo Elegante, donde aquí van a hacer algunas explicaciones muy interesantes de lo que vamos a ver a continuación. El video demora aproximadamente 8 minutos, así que les voy a pedir que por favor presten atención al desarrollo del mismo, porque de allí vamos a desarrollar gran parte de la clase. La búsqueda de la unificación comenzó con el accidente más famoso de la historia de la ciencia. La anécdota cuenta que un día de 1665, un joven estaba sentado bajo un árbol cuando de repente vio cómo caía una manzana de él. El desprendimiento de aquel fruto sirvió para que Isaac Newton revolucionara nuestro concepto del universo. Una apuesta ambiciosa en su época. Newton aseguró que la fuerza que atraía a las manzanas hacia el suelo y la que mantenía a la Luna en la órbita terrestre no eran sino la misma. En un solo paso, Newton había unificado el cielo y la Tierra en una teoría que llamó gravedad. La unificación de lo celestial con lo terrenal. Una ley única que rige los movimientos de los planetas, las mareas y la caída de la fruta. Supuso una unificación fantástica de nuestra imagen de la naturaleza. La gravedad fue la primera fuerza que llegamos a comprender científicamente, y le seguirían otras. A pesar de que Newton descubrió la ley de la gravedad hace más de 300 años, las ecuaciones que la describían realizaban predicciones tan exactas que las seguimos utilizando hoy en día. De hecho, gracias a estas ecuaciones, los expertos lograron diseñar la trayectoria del cohete que aterrizó en la Luna. Había un problema. A pesar de describir la fuerza de la gravedad con una gran exactitud, Newton ocultaba un bochornoso secreto. No tenía ni idea de cómo funcionaba.
Durante casi 250 años, los científicos miraban hacia otro lado a la hora de enfrentarse a este misterio. A principios de siglo, un anónimo empleado de una oficina de patentes suiza lo cambió todo. Mientras revisaba las solicitudes para patentes, Albert Einstein reflexionaba sobre el comportamiento de la luz. Sabía que sus cavilaciones le llevarían a resolver el misterio de Newton acerca de lo que es la gravedad. A los 26 años, Einstein descubrió algo sorprendente. La velocidad de la luz es una especie de límite cósmico que nada en el universo puede superar. Pero nada más publicar este concepto, Einstein se daba cuenta de que se estaba enfrentando al padre de la gravedad. El problema era que la idea de que nada puede ir más rápido que la luz contradecía la teoría de la gravedad de Newton. Para comprender este conflicto, debemos realizar algunos experimentos. Para empezar, concibamos una catástrofe cósmica. Imagínense que de repente y sin previo aviso, el Sol se vaporizara y desapareciera por completo. Construyamos esta catástrofe y veamos el efecto que produciría en los planetas según Newton. La teoría predice que si se destruyera el Sol, los planetas saldrían inmediatamente de sus órbitas y se perderían en el espacio. En otras palabras, Newton creía que la gravedad era una fuerza que actuaba instantáneamente a cualquier distancia, de modo que sentiríamos los efectos de la destrucción del Sol de manera inmediata. Pero Einstein encontró un gran problema en la teoría de Newton, un fallo que se descubría al investigar sobre la luz. Einstein sabía que la luz no viaja instantáneamente. De hecho, los rayos solares tardan 8 minutos en recorrer los 150 millones de kilómetros que hay hasta la Tierra. Y si había demostrado que nada, ni siquiera la gravedad, viaja más rápido que la luz, ¿cómo podría salirse de órbita la Tierra antes de que la oscuridad causada por la desaparición del Sol llegara a nuestros ojos? Para el joven trabajador de una oficina de patentes suiza, era imposible que nada viajara más rápido que la luz. Y eso quería decir que la teoría de Newton de 250 años de antigüedad era incorrecta. Si Newton estaba equivocado, ¿por qué iban a mantenerse los planetas en pie? Debemos recordar que el logro de las ecuaciones de Newton se produjo gracias a la necesidad de comprender los planetas y las estrellas, sobre todo de saber por qué los planetas siguen sus órbitas. Con las ecuaciones de Newton se podía calcular el movimiento de los planetas. Einstein consiguió resolver este dilema. Cuando rondaba la treintena, Einstein dio con un nuevo concepto del universo en el que la gravedad no excedería el límite de velocidad cósmica. Mientras conservaba su empleo en la oficina de patentes, se embarcó en una travesía en solitario para resolver este misterio. Tras casi 10 años devanándose los sesos, encontró la respuesta en una nueva forma de unificación. Einstein dio con la teoría de las 3 dimensiones espaciales y la dimensión única temporal unidas en un solo tejido espaciotemporal. Tenía la esperanza de comprender la geometría del tejido tridimensional para poder describir el movimiento de los objetos sobre superficies en este tejido espaciotemporal. Igual que la superficie de una cama elástica, se comba o se estira debido a objetos pesados como los planetas y las estrellas.
Es esta curvatura del espacio-tiempo la que crea lo que llamamos gravedad. La Tierra no se mantiene en órbita porque el Sol ejerza su atracción de manera instantánea, como teorizó Newton, sino porque sigue las curvaturas del tejido espacial causado por la presencia solar. Volvamos a la catástrofe cósmica teniendo en cuenta este nuevo concepto de gravedad. Veamos lo que ocurre ahora si desaparece el Sol. La perturbación gravitacional provoca una ola que viaja por el tejido espacial del mismo modo que lanzar una piedra a un lago genera una ondulación en la superficie del agua. De modo que no percibiríamos un cambio en nuestra órbita alrededor del Sol hasta que esa ola no alcanzara nuestro planeta. Es más, Einstein calculó que estas ondas gravitacionales viajan exactamente a la velocidad de la luz. Con esta nueva teoría, resolvió el conflicto con Newton sobre la rapidez a la que se desplaza la gravedad. Pero además, le proporcionó al mundo entero una nueva forma de ver lo que es la fuerza de la gravedad, curvaturas y pliegues en un tejido del espacio y el tiempo. Einstein bautizó a su nuevo concepto de la gravedad como relatividad general, y no tardó en convertirse en un nombre muy familiar. En su época, Einstein era una especie de estrella del rock, uno de los personajes vivos más famosos del momento. Me parece que él y Charlie Chaplin eran los preferidos de los medios de comunicación. La gente seguía su trabajo y había cierta ansiedad, porque con la relatividad general había logrado algo tan maravilloso como volver a formular las leyes gravitacionales. Bien, entonces fíjense que hay dos perspectivas de la gravitación, de la gravedad. La clásica, porque se le llama así, mecánica clásica, que es la que nos enseña Newton, y una un poco más contemporánea, que se le llama relatividad especial. Ahora bien, no significa con esto que lo que dijo Newton en su totalidad sea falso. De hecho, vieron en el video que los cálculos que nos permite hacer la ley de la gravitación universal, que la propuso Newton, pues incluso nos ha permitido viajar y llegar a la Luna. Así que no es que esa primera aproximación que hizo Newton está incorrecta. Lo que sí es cierto, pues, es que tenemos que tener presente de que existen otras teorías que modelizan a este fenómeno. Bien, lo que vamos a ver en primer lugar es lo elegante que hizo Newton. Newton, en una sola ley, pudo unificar dos fenómenos aparentemente diferentes entre sí, pero que él encontró que existía algo común entre los dos. La caída de una manzana cerca de la superficie terrestre y el movimiento de los planetas o los satélites en el espacio. Y esto es fenomenal, porque poder encontrar un evento común entre estas dos situaciones, pues créanme que no es del todo fácil y mucho menos poder observarlo. Entonces, partiendo de ese punto, podemos nosotros, con la ley de la gravitación universal, explicar fenómenos como caída libre, movimiento de proyectiles, como también pudiéramos explicar perfectamente el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra o el de la Tierra alrededor del Sol, en fin. Ahora bien, ¿qué dice la ley de la gravitación universal? Identificamos, por ejemplo, en esta imagen que está aquí, dos masas. La masa de la Tierra, la masa de la Luna. Tanto la Luna se siente atraída por una fuerza hacia la Tierra, como la Tierra se siente atraída por una fuerza hacia la Luna. A esa fuerza de atracción se le llama fuerza de gravedad. Del mismo modo acá, la masa de la manzana se siente atraída hacia la Tierra, como la Tierra se siente atraída hacia la manzana. La pregunta sería, ¿por qué razón cae la manzana hacia la Tierra, relativamente hablando, y no la Tierra hacia la manzana? Bueno, es un problema de inercia. Al tener la manzana menos masa que la Tierra, para ella es más fácil poder hacer un cambio de movimiento que para la Tierra. Ahora bien,
comprendiendo que existen dos masas, la Tierra y acá les he puesto es un satélite, comprendiendo que existen dos masas, debemos entonces entender que esta masa experimenta una fuerza en la dirección donde se encuentra la otra y lo mismo ocurre con la segunda masa, una fuerza de atracción para acá, la cual se llama fuerza gravitatoria. Y esta fuerza gravitatoria, que vamos a resumir como un, y le llamé en primer lugar, le puse F gravitatoria, para que comprendan que esta G que está aquí como un subíndice no es más que la abreviación de gravitatoria y no me refiero a directamente la gravedad como si yo estuviera multiplicando F por gravedad. Quiero que quede eso claro. Esta sub G, esto es un subíndice de F que resume gravitatoria. Es decir, fuerza gravitatoria es igual a F a G, esto es una constante que se llama constante de gravedad universal, por las masas que están interactuando, la masa M mayúscula y la masa M minúscula, entre la distancia al cuadrado que la separa. Fíjate que esa distancia R minúscula va desde el centro de la Tierra hasta donde se encuentre el otro objeto al cual quiero ver o calcular la fuerza gravitatoria. Bien, en ese sentido, aparecen algunos datos importantes que debemos sabernos. Uno, aquí está, ¿cuánto es la constante de gravitación universal? 6,67 por 10 a la menos 11 newton metros cuadrados entre kilogramos cuadrados. ¿Cuánto es la masa de la Tierra? 5,98 por 10 a la 24 kilogramos. ¿Y cuánto es el radio de la Tierra? ¿Ok? Les voy a dar un pequeño tiempo para que puedan tomar apunte de lo que les acabo de decir. Si alguien tiene alguna pregunta, me la hace, por favor. ¿Qué podemos observar? Podemos observar que la fuerza de gravedad es directamente proporcional al producto de las masas. Es decir, que entre más grandes sean las masas, mayor fuerza de gravedad vamos a experimentar. Pero además podemos observar que es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Es decir, entre más lejos están las masas, menor fuerza de gravedad se va a experimentar. De tal manera que la gravedad cerca de la fuerza de gravedad cambia si estamos cerca o más lejos de la superficie terrestre. Bien. Ahora, esto es importante, ¿eh? Fíjense que aquí yo dije que va desde el centro de la Tierra hasta el lugar donde yo quiero calcular la fuerza de gravedad. Vamos a ver algunas diferencias interesantes. Fíjense que desde el centro de la Tierra hasta la superficie de la Tierra es el radio de la Tierra. Desde la superficie de la Tierra hasta donde se encuentra el objeto se le llama altura. Recuerden que la altura se mide desde la superficie de la Tierra hasta donde está el objeto. Por lo tanto, voy a echar para atrás, esta R minúscula que está aquí, ¿a qué sería igual? A H. R de la Tierra más H. Porque va desde el centro de la Tierra hasta donde se encuentra el objeto. Es decir, que este más este. ¿Bien? El radio que yo debo utilizar en la ecuación que les mostré hace poco, si por alguna razón yo te digo, determina la fuerza de gravedad que existe sobre un objeto que se encuentra a 5.000 metros de altura, yo te estoy dando es H. Así que si tú quieres conocer R, debes sumarle el radio de la Tierra. Y acá atrás yo te dije que el radio de la Tierra es 6,38 por 10 a la 6 metros. Así que cuando yo quiero saber esto, si lo que te doy es altura, para poder saber esto, debo sumar altura más el radio de la Tierra. ¿Bien? ¿Quedó claro eso? Sí. ¿Preguntas? ¿Sí? Bien. Ahora, peso y gravedad. Nosotros, desde el año pasado, hemos venido observando que el peso es igual a masa por gravedad, tomando en cuenta que esa es la fuerza que actúa sobre este objeto en relación a la interacción de ambas masas. Es decir, esto que está aquí es esta fuerza de gravedad, pero que ahora la estamos viendo ya un poco más profunda de como la vimos el año pasado. Eso significa que si
yo igualo mg a g por m entre r cuadrado, vamos a encontrar que la gravedad es esto que está aquí. ¿De qué depende la gravedad? La gravedad depende de esta masa que está aquí. No de esta, de la masa que está aquí. Bien, y de la distancia a distintos puntos. Observe lo siguiente. Hace un rato, cuando ustedes vieron el video, ¿qué explicación dio Albert Einstein a la gravedad? Albert Einstein propone que la gravedad es una deformación en el espacio que produce una masa en presencia de ese espacio. Sí. Es decir, que ¿quién genera la gravedad? Una masa. ¿Cómo la genera? Haciendo un cambio en las propiedades del espacio, deformándolo así como si se estuviera hundiendo. Es decir, que nosotros lo que hacemos cuando estamos en presencia de esa deformación que produce la Tierra es una interacción, y a esa interacción es lo que se le llama peso o fuerza gravitatoria. En otras palabras, jóvenes, la gravedad, en el caso de la Tierra, depende de la masa de la Tierra y depende de donde le estemos midiendo. No es lo mismo medir la gravedad cerca de la superficie terrestre que medirla a 5.000 metros de altura o a 5.000 kilómetros de altura. La gravedad, entre más lejos estoy, menos es la gravedad. Y además también depende de la masa. Por esa razón, cuando un astronauta viaja a la Luna, allá en la Luna no es que no exista gravedad, es que la gravedad es menor. ¿Por qué la gravedad es menor? Porque la masa de la Luna en comparación a la de la Tierra es menor. Por lo tanto, la gravedad allá es menor. Hace un rato, cuando yo les definía peso, les dije, hay dos formas de bajar de peso. O bajando la masa. ¿Para qué bajo la masa? Bueno, para que esta multiplicación se haga más chiquita. O mudándome a la Luna. ¿Por qué al mudarme a la Luna bajo de peso? Bueno, porque en la Luna obtenemos una masa lunar diferente y que hace que la gravedad sea menor. Al tener una gravedad menor, aunque tenga la misma masa, entonces el peso es distinto. Esto es importante. Si yo me voy a la Luna, la masa que tengo en la Tierra es la misma masa que tendré en la Luna. ¿Qué cambia? Al estar en la Tierra tendremos una gravedad distinta a cuando estamos en la Luna. Al tener una gravedad distinta voy a tener un peso diferente, pero mi masa sigue siendo la misma. ¿Alguna pregunta hasta allí? No. Hola. No, profesor, gracias. Ok. Bien. Entonces, básicamente, pues de eso se trata la clase de hoy. Número uno. Vamos a echar para atrás. Definir qué es fuerza gravitatoria. La fuerza gravitatoria depende de las dos masas que interactúan y de la distancia a la que se encuentra una masa de la otra. Número 2, tener presente que hay una diferencia entre la altura y la distancia r minúscula que va desde el centro de la Tierra a donde se encuentra el objeto. Eso es sumamente importante. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque al solamente considerar la altura nos estamos olvidando de toda esta distancia. Así que si queremos saber r minúscula, debemos sumarle el radio de la Tierra más la altura. ¿Bien? Una pregunta. En cuanto a la gravedad, nosotros aquí estamos demostrando que la gravedad depende de dos factores. El primer factor, de la masa que produce la gravedad. Es decir, de aquella masa que produce la deformación en el espacio. Y número 2, de la deformación del punto donde yo quiero medir esa gravedad. Es decir, desde aquí, desde el centro de la Tierra, a donde está el satélite, por ejemplo. La gravedad es diferente a desde aquí del centro de la Tierra a la superficie de la Tierra. ¿Cuánto vale la gravedad cerca de la superficie de la Tierra? A ver, ¿se acuerdan? 9,8. Cerca de la superficie de la Tierra, en promedio, aquí cerquitita, en promedio mide 9,80 metros por segundo cuadrado. Pero eso es aquí, pegadito a la superficie. ¿Eso qué significa? Que cuando R minúscula es igual a ¿qué? 9,8 más H. No, vamos para atrás. No confundan. Cuando R minúscula va de aquí a aquí, R minúscula, H es 0.
La 6,38 por 10 a la 6. Cuando R minúscula es el radio de la Tierra. Es decir, cuando R, el valor que me dio Pablo, cuando R minúscula es igual al radio de la Tierra, es decir, cuando estamos aquí, al borde, aquí, podemos decir que la gravedad en promedio es 9,80 metros por segundo cuadrado. En la medida que nosotros nos empezamos a alejar de la Tierra, ¿qué pasa en la medida que nos empezamos a alejar de la Tierra? La R empieza a ser más grande y la gravedad empieza a disminuir. Bien, entre más lejos de la Tierra estamos, entonces debemos experimentar una menor gravedad, una menor atracción hacia el centro de la Tierra. Ahora, no es la única manera de reducir la gravedad. La otra sería yéndonos a un lugar cuya masa que deforma el espacio es menor. Por ejemplo, la Luna. La masa de la Luna, al ser menor que la de la Tierra, nos haría experimentar una gravedad menor que en la Tierra. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿La G mayúscula qué es? No. ¿Perdón? O sea, ¿cuál es la diferencia entre la G chiquita y la G mayúscula? Muy bien. La G chiquita es para medir gravedad, ¿ok? Es decir, el 9,80 metros por segundo cuadrado. Y la G grande se le llama constante universal de la gravitación, constante de gravitación universal. Y esa G, eso no cambia nunca, así estés en la Tierra, o estés en la Luna, o estés donde estés. Es una constante de gravitación universal y es este valor que está aquí. Bien. La gravedad sí cambia. Eso no es una constante, eso va a variar según las condiciones que te mostré hace poco. Esta G, fíjate que se utiliza también en la fuerza gravitatoria, como también se utiliza para calcular la gravedad. ¿Estamos claros? Sí. ¿Quién fue la que me preguntó? Yo. ¿Quién es yo? Hola, Paola. ¿Te expliqué lo que te quería decir? Sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta? No hay más preguntas, ¿seguro? Bueno, mañana vamos a tener otra reunión y vamos a aplicar esto que yo les estoy enseñando hoy, que es gravedad, fuerza de gravedad, lo vamos a combinar con movimiento, con fuerza centrípeta y vamos a ver qué pasa o qué fuerzas actúan en un satélite, con qué rapidez se mueve, con qué frecuencia se mueve, etcétera. Bien, eso lo vamos a ver el día de mañana. Entonces, fíjate que este tema es bastante corto, bueno, hay que sumarlo lo de mañana. Entonces, miércoles y jueves yo les voy a estar posteando, creo que de hecho ya he posteado, o no, yo creo que ya les puse un par de problemas. Voy a estar posteándoles algunos problemas que quiero que resuelvas. Y el día viernes el ejercicio. Si ustedes tienen alguna pregunta sobre alguno de los problemas, me hacen la pregunta para que discutamos la duda y poder resolverlo. ¿Bien? Entonces, que tengan un excelente día. Gracias. Okay. Chao, profesor. Bye, que tengan buenos días.